Un saludo muy cordial, bienvenidos una semana más a Perfiles en esta sintonía televisiva que es M95. Como siempre se trata de hablar con una persona que nos visita, a la que intentamos conocer mucho mejor y hablar de diferentes aspectos de su vida, de su profesión y también de la actualidad, como no. Nuestro personaje de hoy es suficientemente conocido en Marbella, con un apellido también muy vinculado a la historia de la ciudad del siglo XX. Él es empresario, un empresario que ha sabido mantener su empresa y sus trabajadores incluso en época de crisis. Es abogado, es el máximo experto en extranjería que hay en Marbella, en la provincia de Málaga y seguramente más allá de nuestras fronteras. Y se llama Ricardo Bocanegra. Ricardo, bienvenido. Hola Paco, ¿qué tal? Muchas gracias por haber hecho un hueco en tu agenda, siempre muy concurrida. Encantado de estar aquí. Y muchas gracias por la presentación que has hecho de mí. Bueno, yo creo que se ajusta bastante a la realidad. Seguramente me he quedado corto. Ricardo, bueno. ¿Tú eres marbellero o rondeño? Mira, yo he nacido en Ronda, aunque mis padres se casaron en Marbella en el año 53, pero mi padre era funcionario del Instituto Nacional de Previsión y lo enviaron a Ronda, y allí nací yo y algunos de mis hermanos mayores, pero enseguida consiguió traslado a Marbella, con lo cual, aunque nací en Ronda, efectivamente, pero me considero como natural a todos los efectos marbellero por razones obvias. Mi familia llegó aquí en el año 49, no es una familia oriunda de Marbella, pero desde el año 49 ahora, pues bueno, ya han pasado unos cuantos años, y con lo cual yo me considero totalmente de Marbella. Claro, el año 49 es el año en que llega a la ciudad tu tío, Monseñor Rodrigo Bocanegra. Por eso decía yo lo del apellido vinculado a la historia de la ciudad, porque, hombre, don Rodrigo Bocanegra fue historia viva de la ciudad de Marbella. Es uno de esos personajes sin los cuales no se puede entender la evolución que la ciudad tuvo a lo largo de esas décadas, de esa segunda mitad, bueno, casi de buena parte de la primera mitad y la segunda mitad del siglo XX. Pues sí, efectivamente fue una persona clave. Llegó en un momento crítico también, todo hay que decirlo, llegó en plena posguerra, en el año 49, se dio cuenta de la pobreza que había no solamente en Marbella, sino en toda España, había mucha escasez en aquella época, era época de posguerra, y bueno, pues se preocupó muchísimo por la gente humilde, por la gente pobre. Él solía decir que para que la gente fuera a la iglesia había que proporcionarle antes pues un empleo, un trabajo, una salida a su vida, que no se le podía pedir que fueran a la iglesia personas con los estómagos vacíos, como se decía. Total, que se preocupó mucho por la gente humilde y bueno, como se sabe, no voy a hacer yo ahora aquí ni mucho menos una apología sobre mi tío, porque es sobradamente conocido, pero efectivamente pues llegó en el 49 y hizo una labor, primero con la gente humilde, con el puerto pesquero, la fábrica de esparto, las escuelas parroquiales, después con las viviendas sociales, que las propició, después con el turismo. Cuando llegó el turismo se preocupó muchísimo y me consta que convenció al entonces ministro de Trabajo, que ya no era Girón, era Jesús Romeo Gorría, y después Licinio de la Fuente, para que se hiciera en Marbella una escuela de hostelería. Fue una persona clave para la consecución de la escuela de hostelería, que fue la primera de España, y entonces ya se dio cuenta que ya en el esparto, pues la pesca, la agricultura, etcétera, eran unos sectores que, digamos, que habían sido muy superados por el turismo. El turismo era el futuro y ya, de hecho, el presente, y de ahí que se interesara mucho por conseguir formación para la gente de Marbella, y no solamente de Marbella, y de ahí su interés enorme en conseguir la escuela de hostelería. También pues fundó la Hermandad de Santa Marta, porque había alguna rencilla y algunos enfrentamientos entre los hoteleros, y con el objeto de intentar, poner de acuerdo a todos y que hubiera una buena armonía, pues como en aquel entonces estaba prohibido hacer asociaciones, la ley no lo permitía, pues él tiró por la vía de la hermandad o de la cofradía de Santa Marta, y estuvo ahí siempre. Y cuando los inversores
que querían invertir, Puerto Banús, Incosol, hoteles, campos de golf, en fin, fue una persona clave, como tú has comentado, una persona, digamos, fundamental para que Marbella se pudiera desarrollar en aquella época. Dentro de su doctrina social, él tenía un lema que era: la limosna humilla, el trabajo dignifica. Ennoblece, efectivamente, el trabajo ennoblece o dignifica. Que la verdad es que, dicho en aquella época, era algo adelantado a su tiempo, ¿no? Era una concepción de la caridad adelantada a su tiempo. Sí. Él fue una persona muy adelantada a su tiempo, tanto en el aspecto social, como tú acabas de decir muy bien, como también en el aspecto eclesiástico. Por ejemplo, fue el primer sacerdote en los años 60 que reunió en la parroquia de la Encarnación a protestantes, judíos, anglicanos y católicos, en un acto realmente ecuménico, aprovechando el Concilio Vaticano II, el concilio ecuménico. Él fue el primero que se atrevió. De hecho, don Ángel Herrera Oria, a la sazón obispo de Málaga, le dijo: don Rodrigo, nos van a excomulgar a usted y a mí. Lo dijo obviamente de broma, pero que fue una persona, efectivamente, como tú has dicho, muy adelantada a su tiempo en muchísimos aspectos, también con el tema del bikini que se contaba, y es verdad, tenía digamos, una manga ancha dentro, por supuesto, de un orden y de unos cánones. Bueno, independientemente de que volvamos a hablar de Rodrigo Bocanegra también, pero vamos a hablar de ti. Tú ya nos has presentado en cierto modo a tu padre, pero háblanos un poco más de cómo era tu familia. Bueno, pues como hemos hablado al principio, mi padre consigue el destino a Marbella, digamos a finales de los 50, 59-60, y estaba en el Instituto Nacional de Previsión, que en aquel entonces estaba situado en la Plaza de los Naranjos, junto a la Fuente de Piedra, en lo que hoy se llama Plaza o Plazoleta Fernando Alcalá. En uno de los bajos estaba, no sé si tú te acordarás, pero estaba el Instituto Nacional de Previsión, estaba mi padre, estaba Pepe Lima y estaba Enrique Ruiz de Larrán. Eran los tres funcionarios que dirigían aquello. Y bueno, pues yo en aquel entonces estudié en el Colegio de las Monjas. Yo digamos que aprendí a escribir con Sor Hortensia, con los puntitos. Nos enseñaba a los niños del pueblo a escribir con puntitos, y era una gran profesora. Después tuve unos grandes profesores en aquella época, que fueron María Victoria Mezcua, José Manuel Vallés y Vicente Ramón Ortega, fueron profesores míos, y la verdad es que le estoy a ellos muy agradecido. También don José Alcalá, porque estuve un año, primero estuve en las monjas, ya que me pregunto, en las monjas, después estuve en las escuelas parroquiales o del Esparto con don José Alcalá. Entonces Vallés todavía no había llegado a Marbella, habló antes de que llegara él, porque Vallés es poquito posterior. Y ya después estuve también un año con don Manuel Murillo. Don Manuel Murillo era el dueño del Colegio Virgen del Mar. El marido de Carmita Romero. El marido de Tita Carmita, como le llamábamos los niños, de Carmita Romero, que era la delegada de la sección femenina en Marbella. Y ya a los 10 años me enviaron interno al PAL, al Colegio de los Jesuitas en Málaga. Quería destacar de Manuel Murillo que era profesor de inglés. Sí, es verdad. Sí. Muchos niños de Marbella empezaron a iniciarse en el inglés justamente con él. Yo, por ejemplo, efectivamente, sí señor. Había muchos niños de Marbella. Por ahí salen fotos de vez en cuando en las redes sociales, y efectivamente veo que hay muchos niños de Marbella que pasamos por el aula, porque era un aula, en el Colegio Virgen del Mar, que estaba donde estaba la papelería Delfín, en fin, tú sabes perfectamente. Sí, y Gráfica Sur. Y Gráfica Sur. Y la consulta de don Emilio Pino. Efectivamente. El famoso médico de Marbella también. Sí. Y ya pues a los 10 años me enviaron interno a Málaga, a los jesuitas, y ya bueno, hice el bachiller en Málaga, y después ya me fui a Sevilla, hice Derecho en Sevilla, hice el servicio militar en Sevilla, y cuando acabé la mil y acabé la carrera, etcétera, pues ya me vine para Marbella. Y cuando tú eras niño, ¿cómo percibías la figura de tu tío, que era todo un personaje? Desde la perspectiva, desde la visión de un niño, ¿eso cómo
¿Cómo se vivía? ¿Era una responsabilidad especial? ¿Cómo lo viste tú eso? Hombre, era una persona que imponía mucho y era muy, en fin, con los sobrinos, era muy estricto, casi le temíamos más a él que a mi padre o a mi madre, porque estaba muy encima de nosotros, de nuestros estudios, se preocupaba muchísimo y nos buscaba profesores particulares cuando en fin, que yo siempre he dicho que para mí fue mi segundo padre, pero al mismo tiempo se podía hablar con él con total apertura, es decir, que cosas sobre las que yo no me atrevía a hablar con mi padre o con mi madre, sin embargo sí se lo contaba a él, y siempre encontraba en él pues una actitud comprensiva, una actitud abierta, un consejo adecuado. En fin, yo el recuerdo que tengo, yo tenía 20 años cuando él murió, en fin, que ya era adulto yo, en definitiva. El recuerdo que tengo de él es magnífico, una persona listísima, con un carisma. Yo siempre digo que nunca he conocido a una persona con más carisma que mi tío, una simpatía, un encanto especial, tenía un encanto especial. También era autoritario cuando había que serlo, cuando él consideraba que había que serlo. En fin, en definitiva, pues para mí un segundo padre y una persona que imponía mucho, pero que al mismo tiempo era muy sencilla y muy asequible. Bueno, tú vives también en primera persona todo lo referente al momento en que él fallece en Lanjarón y hay que organizar todo el traslado, ese entierro multitudinario y ese golpe, ese jarro de agua fría que supuso en Marbella el fallecimiento repentino de Monseñor. Pues sí, yo recuerdo perfectamente cuando nos lo comunicaron y fuimos a Lanjarón, digo fuimos porque yo fui también, fue por parte de la familia, mi padre, mi hermano Casimiro y yo, don Antonio Maíz y Lali, y don Antonio Martínez, que era el sacerdote adjunto, y fuimos en 2 o 3 coches a recoger el cadáver. Yo, por supuesto, no me atreví a entrar en la habitación del hotel. Él iba de toda la vida, iba a Lanjarón la segunda quincena de septiembre a tomar las aguas, iba a un hotel, al mismo hotel, al Hotel Palace, iba de toda la vida al mismo hotel, era un grupo de amigos, todos mayores, gente en fin, muy clásica, en fin, muy respetable y muy respetuosa, y mi tío pues allí era una persona muy querida en Lanjarón, total, que iba todos los veranos, iba a Lanjarón y bueno, pues cuando volvimos, llegamos aquí al amanecer, ya estaba esperándonos Paco Cantor y muchísima gente en la Plaza Juan de la Rosa, porque en aquel entonces, como tú sabes, él hizo la reforma de la casa parroquial y durante el tiempo en que se reformó la casa parroquial, él se fue a un piso en la Caja de Ahorro de Ronda y le cogió allí, la muerte, digamos, le cogió viviendo en ese piso. Por eso es por lo que Paco Canto y muchísima gente nos esperó en la Plaza Juan de la Rosa. Y efectivamente fue un entierro impresionante. Yo en mi vida he visto tantísimas coronas, una cantidad de coronas enormes, entonces así que recuerdo que en el cortejo fúnebre, porque era un auténtico cortejo fúnebre, el que se organizó desde la Plaza Juan de la Rosa, hoy Unicaja, por todo Ricardo Soriano, Huerta Chica, Plaza de la Rana, como le llaman ahora, Estación, Plaza, hasta la Parroquia de la Encarnación, iban las niñas del Colegio de las Monjas, un montón de niñas con coronas, y delante o detrás iban los niños del batallón infantil también con coronas. O sea que yo en mi vida he visto tantas coronas y se recibieron telegramas y pésame pues de toda España, desde gente muy importante, empezando por el jefe del Estado, hasta gente muy humilde, ramos de flores, en fin, fue una cosa muy emocionante. Sí, hay que recordar que la noticia de su fallecimiento se dio en el telediario de Televisión Española, que era la única televisión que había entonces, pero que era una repercusión nacional, o sea, se dio como una noticia de ámbito nacional. Sí, es verdad, se publicó en toda prensa nacional la muerte del párroco de Marbella. Es que el párroco de Marbella en aquella época pues era, en fin, en el caso de mi tío, pues era una persona efectivamente muy conocida, sí, a nivel nacional. Porque además don Rodrigo Bocanegra hacía política. El hecho de que fuese sacerdote quizás era lo que el régimen le toleraba
que hiciese política, porque en realidad era un político, era un sacerdote, pero era también un político. Sí. Él estaba muy entregado a la, no tanto a la política, pero sí, es inevitable que estuviera también dentro del campo de la política, porque todo lo que el que quería hacer una labor social, académica, docente, etcétera, pues tenía que estar unido o vinculado a la política, porque él tuvo mucha ayuda del gobierno de la época. Cada uno vive cuando le toca. Entonces él supo sacar provecho, en el mejor sentido de la palabra, del gobierno que le tocó a él. Si viviera hoy, bueno, hoy no sé cómo estaría, dadas las circunstancias de hoy, pero si hubiera vivido con don Juan Carlos o con don Felipe VI, años antes, porque insisto que hoy no sabemos, esto también se hubiera ganado, con toda seguridad se hubiera ganado a los responsables del gobierno, con el fin de ayudar a los demás. Tú has mencionado antes a un sacerdote que era don Antonio Martínez, el cura francés, como le llamábamos a veces, o don Antoine, porque había estado, bueno, se había ordenado sacerdote en Francia y había estado mucho tiempo allí, ¿no? Pero antes de empezar el programa estábamos recordando a don Manuel Hidalgo, coadjutor de la Iglesia y un sacerdote también emblemático de Marbella, a pesar de que hoy esté olvidado. Sin duda, me gustó mucho tu artículo en El Sur el otro día, se lo dedicaste íntegramente a él, un artículo muy bonito, muy oportuno. Don Manuel era una persona muy entrañable, yo iba con él todas las mañanas y un montón de niños a la playa de la Bajadilla, íbamos todas las mañanas. Yo recuerdo en verano por las mañanas me mandaban al patronato del Esparto, ahí estaba yo con Anita Lima, con Ana Mari Guerrero, en fin, el patrón, a las 11:30 o a las 12 íbamos con don Manuel a la Bajadilla, y a la vuelta de la Bajadilla, y pues con don Manuel a casa de mi tío, comíamos allí, con mi tío, don Manuel, mi hermano Casimiro y yo, y mi tía Juanita, y bueno, yo estaba siempre muy unido a don Manuel, que además, como decías tú, no hace falta decir don Manuel Hidalgo, con decir don Manuel es suficiente, y el programa famoso, el que sabe, sabe, que tuvo un gran éxito aquí a nivel local, de todos los niños de los colegios de Marbella que participábamos en Radio Marbella, no sé si era Radio Cadena ya o era... No, era la Radio Sindical. Radio Sindical, tiene razón, Radio Sindical, y en el saloncito que había, en fin, que don Manuel era una persona muy querida, muy entrañable. Otro sacerdote que estuvo también en la Encarnación coincidiendo con Bocanegra como párroco fue don Teodoro. No sé si te acuerdas de él, que tuvo una pequeña escuela en la calle Ortiz de Molinillo, montó una pequeña escuela ahí. Es verdad, don Teodoro. Me acuerdo yo también de don Teodoro, que ya era mayor, ya bastante mayor, pero me acuerdo, que además creo que era además sacerdote de las monjas. Creo que estaba también en las monjas. Que sí que era el capellán. Capellán, no me salía la palabra, era capellán de las monjas también, creo recordar. Y hay una mujer siempre vinculada a don Rodrigo Bocanegra y a toda la obra social que la parroquia desplegaba en ese momento, que era Maruja Espada. Pues sí, efectivamente. ¿Qué recuerdo tienes tú de Maruja? Hombre, pues yo tengo un recuerdo enorme. Yo recuerdo que me encantaba, por ejemplo, a título anecdótico, me encantaba irme con ella al taller de cerámica, porque era una artista. Maruja Espada era una gran artista, tanto pintando como haciendo cosas ¿cómo se dice?, de cerámica, y me encantaba irme al taller de cerámica, y bueno, pues creó una escuela, y nunca mejor dicho, en la que muchas niñas de las monjas o no de las monjas iban al taller para aprender a hacer cosas, y después pues su labor con los ancianos fue una labor ímproba, un mérito enorme en la parroquia. En fin, fue una mujer que estuvo siempre ahí en la residencia de señorita, porque otra de las cosas que hizo mi tío fue una residencia para jóvenes, porque en aquella época, cuando empezó el turismo y empezaron a abrirse hoteles, pues hubo muchas niñas, muchas jóvenes de los pueblos del interior que se venían a Marbella para trabajar en los hoteles, y mi tío creó una residencia para estas niñas, lo cual era una tranquilidad para los padres de las niñas, que sabían que estaban bajo la protección de alguna manera de la parroquia, y también Maruja Espada era la responsable de esa residencia, también era responsable de la residencia de sacerdotes, que también creó mi tío. En fin, fue una persona clave y fundamental, y sobre todo en la residencia de ancianos, ahí fue ya donde realmente desarrolló una labor importantísima.
Ricardo, ¿cuándo y cómo se produjo tu inicio profesional? Pues yo cuando acabo la carrera pensaba empezar a ejercer de derecho, de abogado en Málaga, pero hablé con un amigo mío que es Claudio Gallardo, que tenía una gestoría, la gestoría Gallardo, y él me animó a que me hiciera gestor. Había oposiciones a gestor administrativo. A partir de esa época ya era obligatorio ser licenciado en Derecho, en Económica o en Políticas, y me dice, mira, ahora tienes la oportunidad de, total, que me animó, y una vez que saqué las pruebas de aptitud para gestor administrativo, él mismo me animó a abrir una gestoría en Marbella, con lo cual yo abro la gestoría en Marbella en el año 82, o sea, ahora en abril, si Dios quiere, hará 38 años. Abro la gestoría y yo noto que hay muchos extranjeros, pero que no hay ninguna oficina especializada en temas de extranjería. Entonces ahí fue donde yo dije, pues voy a ver si me dedico en fin, a ser útil para los extranjeros. Entonces contacté con revistas, porque en aquel entonces ya había muchas revistas en inglés, en danés, en alemán, y me ofrecí a la revista a escribir artículos informativos para los extranjeros. Le pareció bien a la gente, a la revista le pareció una buena idea, y ahí fue donde yo empecé a darme a conocer a través de la revista. Pero es que al mismo tiempo había un señor alemán que se llamaba Roy Boston, que tenía un programa en la radio, que se hizo muy amigo mío, y también me invitó a un programa que tenía en inglés y en alemán para que yo fuera a informar a la gente, y que yo con Roy Boston, que tú recordarás con toda seguridad, pues tuve una gran colaboración. Claro, él era, junto con Jaime de Mora, el dueño de la discoteca Kiss. Efectivamente. Y efectivamente pagaban ese programa en Radio Marbella, emisora sindical, claro, que era en alemán y en inglés. Sí. ¿Tú te acuerdas también, como natural? Claro. Como se nota ya que tenemos una edad. Sí, por supuesto. Además yo recuerdo, yo era, bueno, un niño, un adolescente de 14 o 15 años. Siempre recuerdo cuando por las tardes iba a hacer el programa Roy Boston, siempre me invitaba a una bebida, una Coca-Cola, una Fanta, algo de eso. ¿En el local del productor? En el hogar del productor, qué bonito, efectivamente. Qué recuerdo tan bonito. Sí, pues yo, así empecé yo a darme a conocer. Ya después Pepe Navaja, en Onda Cero, también puso programas en inglés, y me invitaban con mucha frecuencia, que yo tenía, por cierto, un valor o una osadía increíble. Yo hoy lo pienso y digo, hay que ver lo osado que era yo de joven. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que iba toda la semana a Onda Cero, que entonces era Rato, me parece que era cadena Rato, ¿no? Si no recuerdo mal. La Rueda de Rato. O la Rueda de Rato, que estaba al lado de Kiss, estaba un poquito más abajo de Kiss. Y me sometía a preguntas en inglés, encima en inglés, y en directo, en fin, sobre temas míos, que hoy yo sería incapaz, porque te hacen una pregunta y te queda. Pero yo en aquel entonces era muy osado, pero eso fue la causa por la que enseguida, digamos, que me di a conocer, y eso pues, lógicamente me abrió muchas puertas. Pues sí, los jóvenes, cuando éramos jóvenes éramos muy osados. Increíble. Yo recuerdo también de muy joven, de adolescente, de haber ido a entrevistar a Camilo José Cela y preguntarle que cuál era el problema de España. Y responderme, ni usted ni yo somos tontos, el problema de España siempre ha sido el catolicismo. Esa fue la respuesta que dio. Y yo me quedé sin enterarme de lo que me estaba diciendo, porque claro, él no era tonto, yo sí era un poco tonto e indocumentado. Te quiero decir que efectivamente cuando somos jóvenes nos lanzamos. Sí, efectivamente. Ya con los años somos más prudentes, pero de jóvenes, aunque bueno, a veces el ser osado pues hace que avances, si no pues te quedas ahí atrás. En fin, todo tiene pros y contras en la vida. Bueno, tu gestoría, la gestoría Bocanegra, empieza de una manera muy modesta, con poco personal y con un espacio reducido también, y hoy día es toda una empresa en regla de referencia. Pues mira, me alegro que lo digas porque efectivamente, como tú sé que recuerdas perfectamente, el Hotel San Nicolás, que era de la familia Salamanca, cuando dejó de ser hotel, la familia Salamanca lo reconvirtió en oficinas. Entonces las suites, las habitaciones eran oficinas. Y entonces yo alquilé allí una oficina, o sea, una suite, pero reconvertida en oficina. Pedí 1 millón de pesetas de crédito al banco, de préstamo al banco, con el aval
de mi padre, por razones obvias, pues yo no tenía un duro, pedí un millón y entonces puse la moqueta, puse las cortinas, cuatro mesas, 4 máquinas de escribir, en aquel entonces no había ordenadores todavía, hablo de hace 38 años, y efectivamente empecé de una forma pues muy humilde. Había, pues mira, para no exagerar, 3 mesas más la mía, que yo tenía el despacho de mi tío, por cierto, que era un despacho, digamos que no me pegaba mucho, porque era un despacho parecía un cardenal, pero era lo que había. Ya después me compré uno más moderno, ¿no? Y ahí empecé, efectivamente. Bueno, para quien no conozca la Marbella de la época, el Hotel San Nicolás estaba frente a donde estaba también la casa sindical y la emisora sindical, y que ahora es, después de la demolición que se produjo de esa casa sindical, propiedad del empresario Tomás Olivo, y que están construyendo una construcción eterna. Primero ha habido un agujero ahí durante años y ahora parece que se está construyendo a ratos, ¿no? Sí, eso parece, pero creo que la han parado otra vez, ¿no? Por eso digo a ratos. A ratos, sí. Porque hay días que hay movimiento y días que no. Pero bueno. Y hay que decir que el San Nicolás hoy día es el edificio Salamanca, ese edificio que hay frente por frente a la antigua Radio Nacional de España. Sí, que ahí estuvo también la oficina del extinto Banco Coca. Sí, señor, en la planta baja estaba el Banco Coca, después fue Banesto, y ahí, efectivamente, sí, señor. Que yo recuerdo que desde la radio sindical, una tarde que atracaron el Banco Coca, desde la ventana de la radio se retransmitió en directo el no me diga, anda. Sí, muy curioso. Bueno, hemos recordado esos inicios modestos y después, en un momento dado, con el crecimiento tú decides trasladarte y te vas a lo que todo el mundo llama el Pirulí, pero que justamente se llama la Plaza Monseñor Rodrigo Bocanegra. Pues sí. Aunque casi nadie lo sabe. Sí. Menos mal que hay dos monolitos, digamos, con el nombre. Con el nombre, sí. Pirulí es el nombre más habitual, cosa por otra parte natural, es más corto, y además el Pirulí pues pide a gritos decirle Pirulí. Y la casualidad que yo esté allí, la Plaza Bocanegra y la Gestoría Bocanegra. ¿Cuándo te vas allí? En el año 92. O sea, abro en el 82 la Plaza Gestoría y en el 92 es cuando compro el edificio, la oficina actual. Bueno, cuando te vas ahí mantienes un contencioso, por decirlo de manera suave, con el regidor de la ciudad, con una manera muy particular de gobernar los destinos de Marbella, como era Jesús Gil. Pues mira, pues ya que lo sacaste lo contaré para que se sepa cómo fue. Pues resulta que yo tenía un cartel, bueno, y lo sigo teniendo, aunque lo he cambiado ya en varias ocasiones, y resulta que mi cartel, el cartel de la Gestoría Bocanegra, en una de las partes se metía en una de las ventanas de la oficina que había debajo, por aquello del terreno, y por lo que fuera. Lo cierto es que esa oficina era Contrata 2000, que era del ayuntamiento, era una de las sociedades del ayuntamiento, para que no lo sepa. Entonces yo hablé, bueno, el caso es que poco tiempo después de la agencia EFE me hicieron una entrevista y me preguntaron qué opinaban los extranjeros sobre Marbella y tal y cual, y sobre Gil en particular, y dije, hombre, pues están contentos en cuanto a la limpieza, al ornato, a la seguridad, pero, y el pero es donde yo armé el lío, pero hay un malestar enorme con el tema urbanístico. Hay un gran malestar por parte de los extranjeros con la política urbanística de Gil, de recalificación, de edificabilidad, de volumen. Se están haciendo muchas barbaridades, hay un malestar. Ayer vino a verme Susan Burton, la ex de Richard Burton, y me decía que estaba preocupada porque ella vivía en una organización y delante de su casa, en las pistas de tenis, me dijo que estaba previsto hacer edificios. Otro extranjero vino que vivía en otra zona, que había vendido su casa porque habían recalificado toda la zona que la rodea. En fin, que había un malestar. Y yo hice una crítica un tanto dura sobre Gil desde el punto de vista de la política urbanística. No quise entrar en más profundidades porque tampoco era el caso. Claro, al día siguiente la prensa, en portada, publicaron: los extranjeros se van de Marbella, según Bocanegra. Los extranjeros indignados con Gil, según Bocanegra. En fin, todo era según yo, que además era verdad, yo lo había dicho, yo no. Y entonces pues recibí una llamada del Club Financiero, Lucía, la secretaria de Gil, fallecida ya, por cierto. Oye, Ricardo, que ¿tú has leído la prensa hoy? Digo, sí, la he leído. Pues ya el jefe dijo, ya, el jefe está muy cabreado, está muy ofendido.
Digo, pues de verdad que lo siento, yo he dicho, pues la verdad, lo que pienso, que hay, en fin, que la gente está contenta en cuanto a limpieza, ornato y seguridad, porque ahí se mejoró mucho, por qué no decirlo, pero sin embargo hay una gran preocupación con el tema urbanístico. He dicho lo que pensaba, en fin, siento que el jefe esté molesto. Bueno, pues ese día por la tarde hubo una rueda de prensa en el ayuntamiento y un periodista le dijo, alcalde, ¿qué opina usted sobre las declaraciones de Bocanegra? Y ya fue cuando empezó a insultarme: Bocanegra, voy a por ti, te voy a hundir, eres un no sé qué, voy a abrir una gestoría en el ayuntamiento para hundirte, te vas a engañar a los extranjeros fuera de Marbella. Total, que fue una movida. Y ya, para hacerlo corto, a los pocos días fue un notario con una orden para que quitara el cartel. Dije que no, contesté diciendo que no, y a los pocos días mandó a unos operarios y empezaron a quitar el cartel. Tuve que ir al juzgado para frenar el atropello. Mi mujer se enfrentó, se subió al cartel. En fin, no voy a repetir toda la historia porque es muy larga, pero sí tuvimos un enfrentamiento muy, muy notable con Gil. Sí, aquello desde luego fue algo muy, muy mediático. Sí, muy mediático. Sí, toda la ciudad estuvo pendiente. ¿Contaste con el apoyo de tu mujer? Sí, fundamental, ahí estuvo francamente bien. Que se mostró beligerante al máximo. Sí, y eso pues fue un capítulo que forma parte ya de vuestra historia personal. Sí. Y un poco también de la historia de la Marbella de los años 90, sí. De cómo se lo gastaban los dirigentes de la ciudad en aquel momento. Claro, fue una prueba de la forma de actuar y de trabajar de Gil. Y del déficit democrático que hubo en la ciudad. Pero voy a decirte algo, digamos que a partir de ese episodio, digamos que la sociedad civil de alguna forma empezamos a enfrentarnos con Gil. No es por darme mérito, pero fuimos de los primeros que nos enfrentamos desde la sociedad civil. No hablo de la prensa, de la política, no, pero la sociedad civil, yo creo que fuimos de los primeros que le plantamos cara a Gil, y al final, pues mira, salió muy bien, porque a raíz de ahí empezó el enfrentamiento contra Gil y finalmente pues acabó cayendo. Bueno, en este programa siempre se lo digo al invitado. Se lo digo cuando ya estamos haciendo el programa, no se lo advierto antes. Hay la página rosa. Esto es como un apartado del corazón, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo te enamoraste? ¿Cuándo me enamoré? Pues teniendo en cuenta que mi mujer verá este programa cuando la conocí a ella. No, pero es verdad, efectivamente fue cuando la conocí a ella. Sin perjuicio de que antes de más joven pues haya uno podido tener algunas cosas de juventud, pero sí cuando la conocí a ella. Bueno, tu mujer, que es la periodista Viruca Yebra, ella escribía en ABC. Efectivamente. Era corresponsal en Marbella de ABC. Sí. ¿Pero tú la conoces en Marbella o...? En Marbella. Nos presentó Nacho Angulo en el Marbella Club. Efectivamente. Nos conocimos ella quería una información sobre Khashoggi, no sé qué, y según cuenta ella, pues yo de eso no me acuerdo muy bien, y entonces alguien le dijo, pues mira, habla con aquel chico que hay allí, que es el que más sabe, le dijo, bueno, fuera verdad, pero le dijo, de tema de extranjería. Vino a verme y ya se valió de Nacho Angulo para presentarnos y nos presentó él, efectivamente. ¿Tú en aquel momento eras un soltero de oro? Era un soltero, lo de oro lo has dicho tú. Bueno, pero tampoco te iba a llamar, ¿no? ¿Perdón? Que no te iba mal ya en ese momento. Sí, efectivamente, ya en esa época ya me iba, digamos, más o menos bien, sí, dentro de lo que cabe. Como antiguamente se decía, como fruto de ese matrimonio, ¿cuántos hijos? 2, Ricardo y Cristina. La pareja. La pareja. O sea que ya dijiste, como tenemos la pareja, nos vamos por el tercero. Sí, ya sabes. No está el mundo para mucho follón. Bueno, Ricardo, yo decía antes que en tu faceta de empresario tú has sabido perfectamente lidiar con épocas difíciles, con la época de la crisis que afectó a todo el mundo, también a las empresas. Sin embargo, supiste mantenerte y mantener tu plantilla. Pues sí, afortunadamente he podido mantener la plantilla. Tengo muchos trabajadores de Marbella, por cierto, muchos empleados y empleadas que son, la inmensa mayoría son gente de Marbella, del pueblo, y una gente encantadora, súper eficaz, y
y bueno, afortunadamente, a pesar de las sucesivas crisis que ha habido, la gestoría Bocanegra, digamos que hemos mantenido el tipo y bueno, pues dentro de lo que cabe no nos podemos quejar. Actualmente, ¿tu plantilla de cuántos trabajadores consta? 17. 17. Está muy bien. Asesores fiscales, asesores laborales, tema de extranjería, 2 abogados, en fin, tengo un equipo muy competente. Y generalmente, ¿cuáles son los asuntos mayoritariamente que tratas? Hombre, digamos que extranjería. El tema de extranjería es lo que más caracteriza a la gestoría Bocanegra, porque vamos, desde primera hora nos especializamos en eso: permiso de residencia, permiso de trabajo, Golden Visa. Eso es lo que pasa es que también tengo un equipo muy bueno de tema fiscal y laboral. El tema laboral y fiscal estamos trabajando muy bien también, o sea que no solamente es extranjería, sino también es laboral y fiscal. Y ahora con el Brexit, pues no sabemos qué va a pasar, pero estamos preparándonos para la posible avalancha que pueda venir. Entiendo que los gestores no son como los notarios que están allí y salen a firmar en un momento dado, ¿no? Bueno, sino que tú estás a pie de obra continuamente. No digo que no lo estén los notarios, pero no se les nota mucho. Es diferente, sí, efectivamente es diferente. Es diferente la labor, sin duda, sí. Bueno, hablando de extranjería, en los últimos años, de lo que más se habla relacionado con los extranjeros es el Brexit, lo que parece que se va a concretar ya a final de este mes. ¿Cuál es la situación actual? Hombre, la situación actual es que ahora ya sí parece que no va a haber más prórroga, porque hasta ahora constantemente se iba prorrogando, se iba aplazando. Ya parece que es definitivo, que el 31 de enero pues se va a producir el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y significa que bueno, hoy me han llamado del Sur en English, me preguntaban, y el primer consejo que doy a los británicos es que si no lo han hecho ya, que antes del final de mes, de final de enero, pidan el certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea, o lo que es lo mismo, el permiso de residencia, como comunitario, para después poder beneficiarse del, digamos, canje, por llamarlo de alguna forma, del cambio de la residencia comunitaria, como son ahora, que son todavía ciudadanos comunitarios, hasta el 31 de enero, a el nuevo estatus que van a tener como ciudadanos de terceros países o no comunitarios. ¿Por qué? Porque los que no tengan la residencia lo van a tener más complicado el obtener el nuevo tipo de permiso de residencia. No obstante, hay que decir que todos aquellos que puedan acreditar que eran residentes, aunque fuera de hecho en España, en este caso en España, antes de la salida del Brexit, también podrán solicitar durante el periodo transitorio, que en principio durará hasta el 31 de diciembre de este año, podrán, digamos, hacer el cambio. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que cuando pase el 31 de diciembre de este año, es decir, a partir del 2021, salvo que se prorrogue, ya todos los ciudadanos británicos serán considerados como no comunitarios, como ciudadanos de terceros países, lo cual significa que se le va a aplicar la ley de extranjería, la ley general, la que regula a los no comunitarios, igual que los rusos, senegaleses o americanos. No van a tener ninguna ventaja y claro, esto va a complicar mucho la cosa, porque por ejemplo los trabajadores por cuenta ajena, en la práctica yo diría que si se le aplica la ley que se aplica a los no comunitarios, a los ciudadanos de terceros países, prácticamente va a ser imposible que ningún camarero británico o empleado de inmobiliaria o de tantos pueda trabajar en España por cuenta ajena. Únicamente podrán trabajar por cuenta propia. O sea que realmente se va a complicar mucho la cosa cuando se termine el periodo transitorio. O sea que se tendrán que hacer autónomos. Sí, tendría que ser autónomos, y no falsos autónomos, sino autónomos de verdad, y hoy día conseguir un permiso de trabajo por cuenta propia como autónomo es muy complicado, hay que acreditar. ¿Estás teniendo muchas consultas de extranjeros? Sí, sobre todo británicos. ¿Qué es lo que más les preocupa? Hombre, pues lo que más le preocupa es el tema de perder el tema, la sanidad. El tema sanitario le preocupa mucho, y los permisos de conducir también. Los permisos de conducir, curiosamente también hay una gran preocupación, porque claro, todos los británicos que viven en la Costa del Sol
tienen que utilizar el coche, por razones obvias, ¿no? Por la inmensa mayoría. Entonces, claro, ¿el problema cuál es? Porque de esto no se suele hablar con frecuencia, pero el problema está en que hoy por hoy no hay problema. Por hoy, como son comunitarios, con su permiso de conducir británico pueden conducir, pero en el momento en que ya no sean comunitarios, tienen que canjear el permiso de conducir británico por el español. Pero no lo pueden canjear porque resulta que no existe ningún convenio bilateral entre el Reino Unido y España en virtud del cual se reconozcan los permisos de conducir, lo cual significa que tienen que hacer un examen para poder tener permiso de conducir y será obligatorio tenerlo. Entonces yo recomiendo, ya aprovecho, que está previsto un periodo de 9 meses para que todos los británicos que tengan permiso de residencia puedan todavía canjear sin problema, o más que canjear, obtener sin problema el permiso de conducir español, porque son todavía comunitarios, pero en el momento en que dejen de ser comunitarios ya no podrán hacerlo, tendrán que examinarse. Estamos hablando de cómo le afecta a los británicos que viven entre nosotros, pero ¿cómo quedan los españoles que están en el Reino Unido? En teoría igual, es decir, uno de los principios básicos de la normativa que rige la situación actual es el principio de reciprocidad. Entonces, el legislador deja muy claro en todo momento que todo esto que se está reconociendo a los británicos será a condición de que, a su vez, los británicos se lo reconozcan a los españoles. Entonces, tiene que ser teóricamente igual y he de suponer que va a ser igual, porque los británicos también, quiero creer, que conocedores de la cantidad de británicos que hay en España, que hay más de 300.000 con permiso de residencia y muchos más sin dicho permiso, me imagino que las autoridades británicas también querrán proteger a los británicos que residen fuera del Reino Unido. Luego, entonces, he de suponer que habrá, yo quiero creer que va a haber acuerdos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales se dará un trato lo más favorable posible tanto a los británicos residentes en España como a los españoles residentes en el Reino Unido. Espero. ¿Tú has advertido en el despacho que ha habido gente que se ha ido, gente que ha vendido sus propiedades y se ha marchado? Bueno, algunos me lo han comentado, pero de hecho yo aún no conozco ningún caso. Me lo han comentado, yo voy a tener que irme, pero la mayoría están un poco a la expectativa. Hombre, porque yo cuando me preguntan digo, hombre, quiero confiar en ambos gobiernos y espero que lleguen a algún tipo de acuerdos bilaterales para proteger tanto a los británicos aquí como a los españoles allí. No creo que sea porque ya se ha acabado el tema de la Unión Europea, de los derechos, de las obligaciones, ahora ya son acuerdos bilaterales entre España y el Reino Unido o en su caso multilaterales. Pero fundamentalmente yo estoy casi seguro, por no decir seguro, que se llegarán a acuerdos entre ambos países en virtud de los cuales pues, se proteja y se beneficie tanto a los británicos como a los españoles. ¿Cuál es la situación actual de los rusos en la costa? ¿Sigue esa llegada de ciudadanos rusos para invertir aquí? ¿Se ha frenado, ha disminuido? Hombre, no se puede decir que se haya frenado. Sigue habiendo un goteo de rusos, pero por supuesto, digamos que ha bajado muchísimo, ha bajado mucho el número de nuevos inversores y de nuevos compradores. Tenemos mucho, pero del pasado, pero nuevos son muchos menos, porque hay dos motivos fundamentales. Uno es que el rublo está muy devaluado con respecto al pasado. Entonces hoy día a un ruso le resulta muy gravoso invertir fuera de Rusia, por una parte, y por otra, como me dicen los rusos, pues la economía en Rusia parece que va bastante regular, por no decir mal. Se están cerrando empresas, bancos, en fin, que no es la economía boyante que hubo en los años 90 y en los años en el 2000 y demás. No, la economía, con lo cual, entre que la economía está mal y el rublo está muy bajo, pues esto sin duda ninguna ha frenado. No ha frenado del todo, pero sí ha reducido mucho el número de inversores rusos. Ricardo, respecto a determinados colectivos extranjeros, hay una serie de ideas difundidas, de tópicos o de mitos, que dicen, por ejemplo, que los chinos abren negocios y no pagan impuestos, que dicen que los inmigrantes llegan y tienen ayudas que no tienen los españoles, que nos colapsan la sanidad. En fin, todo este tipo de rumorología
que no sé si de manera interesada políticamente o que se divulga frecuentemente, ¿hay algo de verdad en eso? Pues mira, yo creo que no, yo creo que se exagera mucho de forma interesada. Ni es verdad que un inmigrante por el hecho de serlo ya tenga derecho a montones de ayudas, que no es verdad. Otra cosa es la asistencia básica sanitaria, que eso es una cosa de pura lógica, no se puede dejar. Pero vamos, que realmente se exagera mucho tanto respecto a los inmigrantes como respecto a los chinos, lo que acabas de decir. En fin, hay mucho fake news, como se dice ahora, hay muchas, no sé si decir exageraciones, o digamos que se desvirtúa mucho la realidad. Yo de los chinos no puedo hablar porque chinos tengo muy pocos, de los chinos no puedo hablar, pero de los rusos sí puedo hablar, y tengo que decir, siempre lo digo, que en general podrá haber alguna excepción, obviamente, pero en general son una gente muy cumplidora, y yo nunca he tenido ningún problema con ningún ruso. Pero bueno, por ejemplo, cuando un chino abre un negocio, ha tenido que pedir una licencia fiscal, una licencia de apertura, ha tenido que pedir seguir todos los caminos burocráticos habituales. Claro, totalmente. O sea, es que si no, tarde o temprano tiene al inspector y tiene la multa, o sea, que realmente esos son unos tópicos que a lo mejor ha habido un caso, que seguramente lo habrá habido, que duda cabe, pero eso no significa que porque haya habido un caso ya... esos son unos tópicos absurdos que no se corresponden con la realidad. Ricardo, un gestor como es tu caso, tiene que mantenerse al margen de ideologías políticas, lógicamente todo el mundo tiene su ideología particular y privada, pero tiene que mantenerse en el fiel de la balanza sin exteriorizarla. Hombre, pues sí, en parte sí, pero vamos, que realmente tampoco es una cosa que sea imprescindible, porque por esa lógica entonces pues un médico tampoco podría, porque claro, tengo enfermos de todos los partidos, o el arquitecto puede tener clientes de distintas ideologías. Yo pienso que no hay, porque aunque a mí no me guste, de alguna forma pública y notoria, decir, pues mire usted, aunque hay cosas, desde luego, que te hierve la sangre, y hay veces que se manifiesta uno en contra de algunas barbaridades que se ven y que se oyen y que le hacen a uno, digamos, explotar, ¿no? Pero como norma general, efectivamente, no hay por qué andar alardeando o jactándose de que uno es de un partido o de otro. Creo que es más prudente y preferible pues no manifestarse en exceso. Ricardo, ¿tu gestoría tiene ya relevo? Quiero decir, ¿hay continuidad familiar en la gestoría o no? Pues mira, sí. La idea es que mi hija Cristina, que ha hecho ICADE, ha hecho Derecho y Business Law, el plan es que ella siga. Es que cuando yo me jubile, que no tengo en principio ninguna intención de jubilarme, si Dios quiere, pues supongo que me queda todavía unos cuantos años, por no decir décadas, pero en todo caso sí, el plan es que sea mi hija Cristina la que continúe con la gestoría Bocanegra, sea gestoría o sea despacho abogado, o ya se verá, pero sí. Como ahora entiendo que nadie te va a ir con la idea de hundirte la gestoría ni echarte de Marbella, te voy a preguntar cuál es la visión, según tu punto de vista, por el trato que tú tienes con los ciudadanos extranjeros, ¿qué visión tienen de Marbella? ¿Qué les preocupa de la ciudad? ¿Qué es lo que echan en falta? ¿Qué critican más? ¿Qué demandan? Hombre, a mí lo que sí me dicen con mucha frecuencia, y me lo repiten con mucha frecuencia, ayer o anteayer me lo dijo el último, es que han recorrido una gran parte del mundo y que lo que más les ha gustado ha sido Marbella. Eso me lo dicen muchísimos. O sea, que no es que sea uno o dos o tres, eso es lo más frecuente. Y los extranjeros en general, digamos que no critican, por lo menos a mí pues no me la critican. Aunque hay cosas que son obvias, como el tema de las playas, del saneamiento integral, que es fundamental que se termine, que yo creo que no vamos a ver que se termine. Es algo que se empezó en el año 68, según Juan Orbaneja, empezaron en el año 68 y estamos en el 2020 y resulta que está sin terminar del todo. O sea, hay temas fundamentales como es el tema, en mi opinión, de las playas.
No se puede tener un AVE magnífico, un aeropuerto magnífico, una promoción fantástica y que después llegue aquí el turista y se encuentre con las playas con las que se encuentra. Eso sería lo primero y quizás sea el único o uno de los pocos motivos de queja que pueden tener. Pero la verdad es que están tan encantados que por lo menos a mí no me hacen partícipe de que estén disgustados con nada en general. ¿Por qué crees tú, Ricardo, que es tan difícil cualquier cosa que hay que conseguir para Marbella? Aquí cuesta tener un plan general de ordenación urbana, cuesta que se termine el hospital, cuesta que se hagan infraestructuras deportivas, sanitarias, que el hospital vuelva a despegar. El tren parece que eso no va a llegar en la vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan difícil todo en Marbella? Pues no sé qué decirte. Yo creo que es que a lo mejor Marbella, en fin, antes en la Junta de Andalucía pues la veían como el último bastión del franquismo, cosa que me parece muy absurda, pero hubo una época en que se veía, ¿no? Marbella, eso. Después, pues Gil pues creó una imagen de Marbella que tampoco era precisamente la más ideal. Lo cierto es que por un motivo o por otro, pues Marbella siempre ha sido objeto o bien de envidia, o bien de manía, o bien de desdén, y los que pagamos las consecuencias pues somos los habitantes de Marbella, que efectivamente tenemos, en fin, se adolece de la falta de algunas infraestructuras que serían fundamentales. El Plan General de Ordenación Urbana, que ahora parece que se vuelve a impulsar. De hecho, hay un nuevo redactor, ya conocido en Marbella, José María Morente, y ahora estamos en el periodo de exposición pública para que colectivos y ciudadanos puedan colaborar y aportar. Eso es muy positivo. Sí, eso es fundamental y sobre todo tienen que darle la máxima celeridad. La máxima celeridad porque lo que sí me consta y mira por dónde ahora me acuerdo, las quejas que suelen ir por ahí siempre. El tema de la licencia de obra, de los permisos, de la cédula de habitabilidad, licencia de primera ocupación, ahí hay una lentitud enorme. Yo no quiero culpar a nadie porque esto es una cosa ya que viene de lejos, es una constante histórica en Marbella, que no hay forma humana de que salgamos de este impasse. Entonces las quejas, y mira por dónde te contesto ahora tu pregunta, suelen venir por ahí. Por ahí sí me consta que hay muchos extranjeros que están cabreados, que están molestos con el ayuntamiento en cuanto en lo que se refiere pues al tema del plan de ordenación de obra, de ordenación urbana, y sería muy deseable que se le dé la máxima celeridad porque son muchos los que están desistiendo de invertir en Marbella, se están yendo o bien a otros municipios o simplemente se están yendo fuera ante las dificultades, las trabas y la imposibilidad de poder construir en Marbella. ¿Sí? Efectivamente, ahí sí hay crítica. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, dice José María Morente que generalmente un plan general de ordenación urbana se tarda 8 o 9 años en tenerlo, que este de Marbella va a tardar menos porque no se trata ya de partir de cero, sino de reordenar lo que ya hay y de añadir. Pues vamos a ver, ¿no? Pues sí, sin comentarios. Confiemos en que lo hagan, en que no tarde ese tiempo, que tarde bastante menos, porque se está perdiendo mucha inversión y en consecuencia todo lo que trae, riqueza, creación de empleo, etcétera. Cuando se habla de lo heterogéneo que es la población de Marbella, siempre se dan cifras de nacionalidades diferentes que hay. Yo nunca he logrado enterarme cuántas nacionalidades diferentes conviven en Marbella, realmente no sé las cifras últimas que tú tienes. Pues no lo sé, francamente, como es un dato que habría que preguntárselo a la concejal de extranjeros que conocemos los dos, a ver si ella lo sabe, porque yo personalmente en este momento sé que hay creo que 148.000 personas empadronadas, prácticamente 150.000 empadronados, y no sé si hay, bueno, es que prefiero no decirlo porque no sé exactamente la cantidad de nacionalidades diferentes que hay. Como no lo sé exactamente, prefiero no decirlo. Tenemos hace unos días se dijo la cifra exacta de habitantes de derecho con que contamos, no recuerdo exactamente, pero en torno a los 150.000, sí. Ha habido un aumento últimamente, sí. Pero claro, volvemos a lo de siempre, esos son los de derecho, pero los de derechos son muchos más y ahí tú particularmente llevas años luchando para que la gente se empadrone. Sí, totalmente de acuerdo, sin duda ninguna son muchos más, bueno, son muchos más, o son más. En mi opinión, los extranjeros que están sin empadronar que los que están empadronados, eso sin ninguna duda.
son muchos más. Sería deseable que efectivamente, pues, hombre, ahora con el tema del Brexit puede ser, y de hecho creo que está ocurriendo así, se están empadronando algunos británicos, o muchos británicos, para poder tener la posibilidad de regularizar su situación cuando se produzca el Brexit, pero eso es una lucha, no digo perdida, ni mucho menos, pero sí una lucha compleja, porque hay muchos extranjeros que no se quieren empadronar porque creen que el empadronarse lleva consigo el pago de impuestos o el control fiscal, cuando no es así, en absoluto. Yo creo que es una obligación, si no legal, si cívica, ¿no? Es una obligación cívica que una persona que vive aquí la mayor parte del año pues debe estar empadronada en el ayuntamiento, en el municipio en el que vive, puesto que usa los servicios de ese ayuntamiento, de ese municipio. Y bueno, hay que seguir luchando para convencer a los extranjeros que el estar empadronado tiene muchas más ventajas que inconvenientes. ¿Te sigue ilusionando tu trabajo diariamente? Sí, totalmente. Yo me encanta mi trabajo, voy a mi oficina, veo a algunos compañeros que se han jubilado y digo, no, yo estoy encantado y mientras tenga salud, que es la clave de todo en la vida, mientras tenga salud, por supuesto tengo intención de seguir. No, es que no veo en el horizonte, pues no veo la palabra jubilación de momento, pues no la veo en el horizonte. Afortunadamente hoy día no hay que tener Aranzadi, ¿no? O también hay que tenerlo. No, ya hoy prácticamente está casi de adorno, porque queda muy bonito, pero hoy día ya con las nuevas tecnologías es una maravilla, una comodidad enorme. Pones una palabra y ya te sale todo lo habido y por haber sobre ese tema en cuestión. Claro, te lo decía porque en tu caso, bueno, yo creo que eso pasa en la mayoría de las profesiones, pero en el mundo del derecho creo que bastante más como en la medicina, que hay que estar al último grito. Hay que estar continuamente leyendo, informándose, porque si no te quedas atrás, un día a otro. Totalmente, pero hoy día, afortunadamente, con las nuevas tecnologías, es muy cómodo y muy fácil el poder estar al día. El que no esté al día es porque no quiere, porque realmente hoy son muchas las ventajas que tenemos. Bueno, cuidado con las nuevas tecnologías y con los vídeos que se hacen, con lo que puede pasar. Sí, eso también hay que tener cuidado, que se pregunten a alguno que otro. Ricardo, gracias por haber venido. De nada, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Ya sabemos cuando tenemos alguna duda sobre tema de extranjería a quién hay que acudir. Muy bien. Te das una llamada y tú siempre das la explicación más didáctica posible. Muy bien, por supuesto, encantado. Muchísimas gracias. Hasta otro día. Hasta otro día, Paco. Agradezco también a Marta Vallés, que ha estado detrás de las cámaras para que se haya visto y escuchado correctamente. Y a todos ustedes, como siempre, por la atención que prestan. Hasta la próxima.